Hoy vamos a conocer un lugar único, la misión jesuítica de Santa Catalina, en la provincia de Córdoba. Por su enorme valor histórico y cultural, fue declarada Monumento Histórico Nacional de Argentina en 1941 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Pero eso no es todo. También vamos a escuchar a David Gorla, quien nos contará cómo la comunidad académica científica ayudó a visibilizar un problema silencioso y silenciado durante décadas: la enfermedad de Chagas. En el episodio anterior, David Gorla nos ayudó a entender el contexto histórico del control de Chagas en Argentina y en el Cono Sur. Hoy vamos a seguir con esa historia, pero antes hacemos una parada muy especial. Vamos a visitar uno de los sitios coloniales mejor conservados de la Argentina, la misión jesuítica de Santa Catalina. Después de un recorrido emocionante por caminos de tierra, llegamos a nuestro destino. A solo 20 kilómetros de Jesús María y 70 kilómetros al norte de Córdoba capital, este lugar combina historia, arquitectura y paisajes increíbles. Yo soy Silvia Sensich, vivo aquí en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y bueno, como tú verás, también me gustan las motos y hago lo que yo le llamo mototurismo. Estamos en Santa Catalina, un asentamiento jesuítico arrancando en 1622, con 5 padres jesuitas que vivían en esta estancia. Tenía una pequeña superficie de terreno de solamente de 167.500 hectáreas, muy poquita la extensión de campo que tenía la estancia. Súpermente estresados estaban los padres jesuitas y tenían trabajadores que vivían en la construcción que tenemos hacia afuera, todo a lo largo, que se llama El Noviciado, un edificio de 1622, que era la ranchería y la vivienda del esclavo africano. Según Marcelo, nuestro guía, esta estancia se dedicaba principalmente a la cría de mulas y también servía como lugar de descanso para sacerdotes con tuberculosis. Aquí falleció el padre Domenico Cipolla, uno de los compositores de música sacra más importantes del virreinato. La iglesia es de estilo barroco, pero con un diseño simple y elegante. Su fachada es sobria, sin mucha ornamentación, y se destaca por sus 2 campanarios altos que dominan el paisaje del lugar. Cuando una fuente posterior que se construyó para una película en los años 1952, fueron los primeros gauchos que hablaban inglés y usaban botas de Hanna, un peliculón. Los gauchos ingresaban en la recta y en inglés gritaban "Open the door", abre tranqueras, un peliculón. Se aconseja ver esa película con una jarra de agua, porque te vas a quedar sin salida de tanto reírte cuando veas al gaucho con la bombacha bataraza, la bota tejana y el 38 a la cintura. El rey Carlos III expulsó a los jesuitas y entregó la estancia a los franciscanos, pero en 1774 decidió subastar todas sus propiedades y fue así como la estancia Santa Catalina pasó a manos de la familia Díaz. Desde entonces, y por más de 250 años, la familia ha mantenido la propiedad. Hoy, sus descendientes siguen cuidando y restaurando este monumento histórico, financiando su preservación principalmente a través del turismo. La estancia, después de la expulsión, la familia Díaz la siguió comprando, no produce más nada, no le quedó más las 167.500 hectáreas, le ha quedado solamente esto, lo que es la capilla y el casco de la estancia, lo que nosotros en estos lugares llamamos el claustro, que era la vivienda de los padres. Hoy en día es una casa en uso familiar, entonces la familia utiliza las instalaciones hoy como la casa de campo. Vamos a ingresar adentro de la capilla. Por deferencia, pues nos dejaron hacer una toma rápida y aquí se ve la nave principal. La construcción está hecha por esclavos africanos. Lo que es el retablo se trajo de las misiones de Paraguay, se trajo en 2 bloques de madera, es cedro paraguayo, tardando en un promedio de 6 meses de viaje de Paraguay acá. La imagen superior arriba de todo es Santa Catalina Alejandría. Este es un Cristo cuyo modelo fue una persona que estaba enferma y, como se puede ver, artrosis de rodilla. Y este es un Cristo articulado. Y ahora ya estamos hablando de motos. Él se llamó Gabriel Acecas. Esta parte, bueno, ahí la tenemos, Gabriel Díaz.
amante lo entierra acá. Y dice, aquí yace, ¿sí? Y aquí nació, el 18 de mayo de 1817. Reste en paz. Y acá, entonces, desde esa ventana, sí, es que su amada ponía el vaso de vino. Ponía un vaso de vino y le indicaba que no estaba sola. Sí. Ajá, pero les encontró más temprano. Le mató a Gabriel. Sí. Y ella, desolada, se corta las venas. Sí, y los dos se velan juntos. Aquí. Y después de unos años, me imagino, sí. El señor Malbec sí. se ahorca viendo a la iglesia. Exactamente. Ajá. Esta pared que vemos acá es original sí. Del 1622. 1622. Que está construido con piedra y ladrillo, la grasa de cerdo, cactus y cal para que los muros no tengan humedades. Ajá. La hoja de la penca, cuando llovía, la penca absorbía y conservaba el muro sólido y fresco. Realmente espectacular este monumento, que es un monumento de la UNESCO. Y pues ojalá que puedan todos venir a visitar esto, que es realmente maravilloso. Chao, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Igualmente. Suerte. Y a disfrutar. Chao. Regresemos ahora a conversar con mi querido amigo David Gorla. Siempre se dijo, la enfermedad de Chagas es una enfermedad silenciosa. Al principio no hay ningún síntoma y los síntomas aparecen cuando casi es tarde. Por eso se llama silenciosa. También se dice que es una enfermedad silenciada porque afecta, por lo menos en el pasado, afectaba a las personas pobres de áreas rurales que no tenían una voz pública que fuera escuchada por el estamento político del momento. Y entonces, en esa época, buena parte de la comunidad académica fue la voz que fue levantada para que se le prestara atención a esas comunidades rurales, que finalmente dio origen a muchos de las organizaciones de afectados por la enfermedad de Chagas. Y hoy, afortunadamente, hay una federación latinoamericana que tienen voz en muchos de los foros internacionales porque finalmente consiguieron ser visibilizados por las distintas organizaciones, ¿no? Pero estas enfermedades que por algo se llaman enfermedades olvidadas justamente tienen esa característica, no tienen voz pública. No es como un brote de dengue, que todo el mundo está preocupado, que los políticos se sienten presionados porque la sociedad está desesperada. Es una enfermedad que avanza silenciosamente, afectando a personas que no tienen una voz pública, no tienen una representación pública. Las asociaciones de personas afectadas son sin duda la voz más importante en la lucha contra el Chagas de hoy, como dicen ellos mismos. Nada sobre nosotros sin nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía. En el próximo episodio seguimos rumbo al dique San Jerónimo, cruzando la Reserva Natural de la Defensa de Ascochinga, el Bosque del Silencio y Valle Hermoso. No te lo pierdas. Esto es Jaguarundi Moto Adventure, en moto contra el Chagas, Argentina.